Bienvenidos un día más. Este es nuestro tiempo devocional. Toda la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solamente es una declaración que Jesús muestra en el Evangelio de Juan, sino que es un hecho de que desde empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, toda la palabra de Dios tiene como protagonista, como centro de todo, a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no me sorprendía la anécdota que contó un teólogo muy respetado, ya está con el Señor. Y este hombre de Dios fue invitado a dar unas conferencias en medio de unos estudiantes. Entonces él pidió una Biblia, pidió que le entregasen una Biblia. Y alguien le dio un Nuevo Testamento. Entonces él le arrojó el Nuevo Testamento y le dijo: he pedido una Biblia, no he pedido parte de la Biblia, sino una Biblia. Con esto quiso demostrar que el Nuevo Testamento solo, al igual que el Antiguo Testamento solo, no es toda la palabra de Dios. Y él era contrario a que se distribuyeran ediciones del Nuevo Testamento, y porque de esta manera era como separar lo inseparable. Sabemos muy bien que esto es así porque el Señor Jesús dice, o mejor dicho, el Evangelio de Juan, acerca del Señor Jesús dice esto, Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Así es. Ellos tuvieron seguridad de que Jesús es el Mesías verdadero y tuvieron esa seguridad por la ley y los profetas. Y es por esto que el consejo de Dios, todo el consejo de Dios tiene que ver con Cristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo es todo el consejo de Dios. Es decir, lo que realmente Dios ha querido revelarnos desde un principio es que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador, y que por lo tanto es el Hijo de Dios y es el objeto central de la revelación. Por ese motivo, no se entiende que haya cristianos que dan de lado el Antiguo Testamento o se quedan simplemente con leer alguno de los salmos o alguna historia favorita del Antiguo Testamento y se olvidan de que, como decía Martín Lutero, en cada página de la Biblia está el Señor Jesús. Y si no lo está en forma de tipo o en forma de sombra, sí lo está en declaraciones o profecías exactamente que se refieren a Él. Él aparece en todas partes, en todo lugar, porque Él es el centro de la redención. Por eso nosotros somos cristianos y entendemos que Cristo es aquel de quien dice aquí, es de quien escribieron Moisés y los profetas. Un ejemplo de esto, podemos poner muchísimos ejemplos de estos, pero un ejemplo de esto es el discurso tremendo de Esteban antes de ser martirizado, antes de morir. Y él habla, igualmente Pedro y otros, pero él habla de Moisés como aquel que fue despreciado, pero que habló de Cristo, como José, que es un tipo de Cristo que también fue despreciado, como Moisés lo fue también, y diciéndoles siempre, de la misma manera que despreciasteis, que se despreciaron vuestros antepasados a José, o despreciaron a Moisés, también habéis despreciado a todos los profetas que hablaron de él, y por supuesto habéis desechado al mismo Señor Jesucristo. Porque toda la Escritura, ya sea en forma de tipo, de símbolo, de recuerdo, cada uno de los sacrificios, cada uno de los personajes importantes de la Escritura, todos y cada uno de estas cosas nos hacen referencia al Hijo de Dios, nos hacen referencia al Señor Jesucristo como el centro de todo. ¿Y por qué no conocerle también tal como se revela en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no leer el Antiguo Testamento y buscar a Cristo a través de él? Porque nuestros corazones van a ser reconfortados, nuestras vidas van a ser alimentadas, van a ser fortalecidas al ver al Hijo de Dios intervenir, a nuestro Señor Jesucristo
mostrando su poder, su gloria, su misericordia, y el Padre exaltando a su Hijo. Eso también ocurre en el Antiguo Testamento y es francamente maravilloso. Si podemos ver tanto los primeros libros de la Biblia, pero finalmente con un brillo aún todavía mayor, la gloria del Señor Jesucristo, los profetas, pueden nuestros corazones también ver su hermosura y majestad y también disfrutar de esa unión perfecta que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la raíz y el tronco y el Nuevo Testamento son las ramas y el fruto, y no se pueden separar en modo alguno. Qué triste que haya cristianos que no han leído jamás el Antiguo Testamento, que pueden citar muchos versículos de la Biblia, pero no han leído nunca la Biblia completa, no han leído el Antiguo Testamento y sobre todo no son capaces de vislumbrar a Cristo, de vislumbrar la gracia, el arrepentimiento, la fe, sino que solamente encuentran en el Antiguo Testamento unas historias que les parece bien y un aburrimiento total en lo que tiene que ver con las leyes y estas cosas que aparecen ahí. Quiero invitarte en esta mañana, amigo, a que leas la Biblia por completo, que busques a Cristo en el Antiguo Testamento y seguro que lo vas a encontrar. Vas a encontrar la sombra de Él, vas a encontrar a través de personajes, por supuesto, pecadores, personajes que existieron y que reflejaban en cierto modo las funciones de Cristo, el poder de Cristo, su intercesión, etc. Y es por esto que debemos conocer a Cristo en todas las Escrituras, porque este es el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando el Señor Jesús habló con los discípulos que iban del camino a Maús, que estaban tan tristes porque no entendían la resurrección, Él les dijo que comenzando desde Moisés, Jesús dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, por los salmos, dice, les enseñaba lo que decían de Él. Y tuvieron tiempo para explicar todo eso. ¿Sabemos nosotros decir lo que los Moisés, los profetas, los salmos dicen de nuestro Señor Jesucristo? Porque forma parte de la revelación de la palabra de Dios, forma parte de todo lo que Dios ha querido decirnos acerca de su Hijo, y no estaría completa la revelación de la Escritura, no estaría completo nuestro cuadro, nuestro entendimiento del Señor Jesucristo sin examinar también la Escritura en el Antiguo Testamento y ver ahí pues los títulos, los oficios, las palabras y los actos de nuestro Señor Jesucristo ya mostrados de un modo u otro en las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué decir de esos salmos maravillosos, salmos mesiánicos, en donde podemos ver al Hijo de Dios hablar, sufrir, orar, obrar? Todo eso forma parte de nuestro entendimiento del Señor Jesucristo. Y es por esto que ese hombre se enfadó cuando pidió una Biblia, porque la Biblia no es solo el Nuevo Testamento, forman los 66 libros en los que Dios nos ha ido revelando poco a poco, más y más, más y mejor, poco a poco, progresivamente, la gloria inefable de Cristo, porque la gloria inefable de Cristo es la gloria inefable del Padre. Y el Espíritu de Dios ha querido mostrarnos su majestad y gloria a través de todas las páginas de las Escrituras y a través de numerosos personajes que, por poner un botón de muestra, nos recuerda, por ejemplo, Melquisedec, este personaje, enigmático, interesante, aquel que se presenta delante de Abraham y Abraham tiene que inclinarse delante de él y darle los diezmos de todo, el rey de justicia, el rey de paz, y Abraham tiene que reconocer que es verdaderamente alguien que proviene del cielo, y por eso le entrega los diezmos y recibe la bendición de Melquisedec. Y dice el libro de Hebreos que es un tipo de Cristo. Es simplemente maravilloso. Pero así podemos decir muchas más cosas. ¿Por qué no leer el Antiguo Testamento con los ojos de la fe, con los ojos de Cristo? Es decir, buscando a Cristo. Porque eso es lo que debemos ser los cristianos. No solamente debemos ser cristianos que seguimos a Cristo, sino que debemos ser cristocéntricos a la hora de mirar las Escrituras y buscar de Cristo
para poder enamorarnos aún más de Él. Muchas personas no leen el Antiguo Testamento porque se aburren, piensan que no es para ellos, piensan que es algo que no vale mucho la pena hacerlo. Pero en la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios en oración, en la medida en que le pedimos al Señor que Él nos revele más de Él y más de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en esa medida el Espíritu de Dios, que está presente cuando leemos la Biblia, que está presente como autor y como aquel que nos ilumina, no solamente que escribió o inspiró, mejor dicho, esta palabra de Dios, sino también como aquel que nos revela a Cristo, que nos recuerda todas las cosas, que nos enseña todas las cosas. Él nos dará el entendimiento para ver a Cristo y poder disfrutar de Él, poder disfrutar de la palabra de Dios como nunca antes. Es por esto que los planes de lectura bíblica que hay, que van combinando el Antiguo y Nuevo Testamento y lo van haciendo de manera cronológica o de manera tipológica, es decir, usando por ejemplo la profecía y el cumplimiento y haciendo ver más acerca de Cristo, pues son muy interesantes y son muy provechosos. Sea cual sea nuestro sistema de lectura, leamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y usemos el Antiguo Testamento para enfocar el Nuevo y así poder ver lo maravillosa y completa que es esta revelación que continúa desde Malaquías hasta Apocalipsis y por lo tanto son totalmente inseparables. Y por este motivo nuestro Señor dice aquí, mejor dicho, aquel hombre dijo muy bien: hemos encontrado el Mesías, aquel de que escribió Moisés y los profetas. Eso es lo verdaderamente importante, encontrar a Cristo por medio de las Escrituras y poder seguirle a Él, confiar en Él, pedirle perdón por nuestros pecados y hallar en Él la plenitud de nuestra vida, porque Él es vida abundante. Quien come de Él no tiene nunca hambre, quien bebe de Él no vuelve a tener jamás sed. En Él hay descanso, en Él hay perdón, en Él hay bendición, en Él hay vida eterna, en Él estamos completos. Y es por esto que toda la Escritura nos da testimonio del Señor Jesucristo. Debemos entonces conocerle. Y debemos entonces conocer todo lo que Dios ha querido decirnos de su Hijo, porque esto le va a honrar al Padre. Y esto va a ser beneficioso para nosotros. Leamos entonces el Antiguo Testamento, a Moisés, los profetas, los salmos, toda la Escritura da testimonio de Él. Como el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Por ellas entonces tenéis la vida eterna. Y es por esto que nosotros debemos hacerlo, como lo hizo también este hombre. Cristo es el cumplimiento de lo que dijo Moisés y los profetas. Cristo es el cumplimiento de la voluntad de Dios para salvarnos. Cristo es la plenitud de Dios, la imagen misma de Dios, la gloria misma del Padre. Cristo es supremo. Cristo es maravilloso. Descúbrelo también leyendo el Antiguo Testamento. Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a conocerle a través de cada página de las Escrituras, y el Espíritu Santo nos ayudará en ello. Querido Dios, Señor de los cielos, te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo revelándonos por medio de tus Escrituras la hermosura, la gloria, el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque tú así lo has querido, oh Padre. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre glorioso de Cristo. Amén. Nos vamos a encontrar el día de mañana y abriremos nuevamente la palabra de Dios. Entonces, ánimo, vamos a descubrir a Cristo, a gozarnos en Él, confiando en Él. Un abrazo.